Buen día, ingeniero. En este caso yo le voy a presentar mi aprendizaje autónomo uno. Eh, en este caso usted nos dejó una lista de juegos, el cual podíamos escoger. Yo me decidí por el juego de adivina el número. Entonces, no voy a explicar mucho en esta parte, sino que lo voy a explicar aquí en identificar el problema. Lo primero que quise hacer es identificar el problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, lo que buscamos es desarrollar un programa en lenguaje Python. En este caso, yo voy a utilizar el IDE de Visual Studio Code. Y este programa tiene que ser capaz de adivinar un número secreto, ya que el usuario no lo va a ingresar, simplemente lo va a pensar dentro de un rango específico, que en este caso en particular yo escogí del 1 al 100. Esto para no hacer tan complejo el ejercicio, el juego. Y bueno, nuestro problema se encuentra en que tenemos que tratar de encontrar este número secreto en la menor cantidad de intentos posibles. O sea, la máquina en la computadora tiene que tratar de adivinar este número que el usuario esté pensando en la menor cantidad de intentos posibles, basándonos obviamente únicamente en tres tipos de información que más adelante voy a explicar, pero serían básicamente tres tipos de información que el usuario va a ir ingresando. Ahora tenemos que comprender el problema. Entonces, para comprender el problema tenemos que evaluar qué es lo que tenemos dentro de este problema. Aquí tenemos que pensar como un agente buscador, tenemos que tratar de pensar como la computadora. Entender cuáles son las entradas que vamos a recibir, qué vamos a hacer con estas, las restricciones que tendremos y las salidas que deben ser la menor cantidad posible para acertar con el número del usuario. En este caso estas, este, tenemos estas entradas que serían el límite inferior, el cual inicialmente va a ser uno porque es por el rango que definimos. Nuestro límite superior, que en este caso será 100 al inicio, va a mediante que vayan pasando, dependiendo de las respuestas que dé el usuario, este límite irá cambiando. Y también, em, el número de intentos que tengamos, ya que al finalizar nuestro programa, la computadora nos va a indicar en cuántos intentos nosotros logramos adivinar este número. Entonces, después tenemos este proceso, el cual en sí es el que maneja todo nuestro programa, que es recalcular constantemente el rango de búsqueda basándose en las pistas que el usuario nos proponga. Y con esto ir proponiendo números para ir adivinando el número que haya pensado el usuario. Y como salida tenemos el número propuesto por la máquina en cada intento, además de un mensaje final de éxito en caso de que se logre llegar con el número del usuario. Además, como les informé anteriormente, el número de intentos que le haya tomado a la computadora encontrar este número. Además, tenemos ciertas restricciones. El programa debe manejar posibles errores humanos, como pistas contradictorias. ¿Esto para qué nos sirve? Para evitar bucle indefinido o evitar que el programa colapse. ¿Cuáles son algunas de estas restricciones? En este caso yo implementé restricciones al momento de ingresar las pistas, que solo se ingresen las que se indican en el programa. Caso contrario va a salir una alerta, o sea, va a salir un mensaje de error en el cual te dice que tienes que ingresar los strings que se están pidiendo. Em, Otro error, otra restricción que puse es que más adelante les voy a explicar qué búsqueda vamos a utilizar para resolver este problema, este juego. Pero la cuestión es que con esta búsqueda y con el rango que nosotros tenemos, el número máximo de intentos que vamos a tener es 7. Ningún número que nosotros pensamos va a pasar de 7 intentos. Entonces, lo que hago con esto es implementar una restricción que en caso de que se hayan cumplido ya los 7 intentos, el computador muestra un mensaje de error de que el número que se ha pensado
que ha sido pensado por el usuario está fuera del rango determinado. Es decir, digamos, escogió un número que no está dentro del 1 al 100, escogió el 200. En este caso, la computadora en ningún momento la va a poder adivinar porque no está dentro del rango. También, para en caso de que la persona simplemente quiera dar pistas contradictorias o así, se llega a los 7 intentos, ya muestra un mensaje de error. Esas serían las dos restricciones más importantes que he colocado. Bueno, después tenemos identificar alternativas soluciones. Como les dije anteriormente, fueron tres las soluciones que yo encontré. La primera es la búsqueda aleatoria. Simplemente el computador iba a ir tirando números al azar y viendo si adivinaba o no adivinaba. Aquí dependíamos mucho de la suerte. Podían tener desde un intento hasta 100, porque tenemos 100 números. Además, también tenemos la búsqueda lineal, también conocida como fuerza bruta, que en esta simplemente el computador va subiendo de un número en un número, es decir, inicia intentando adivinar de que tu número es del uno. Si no es del uno, irá por el 2. Si no es del 2, entonces irá por el 3. Y así constantemente irás subiendo uno a el número que esté intentando adivinar. Al igual que la anterior solución, su complejidad es de ON, es decir, como tenemos 100 datos, que es nuestro rango, el número de intentos máximo que podrá tener el computador son 100 intentos para encontrar el número buscado. Y acá pasamos a la tercera solución, que en particular fue la que yo escogí. Y en este, la computadora siempre propone el número que está exactamente en la mitad del rango que indicamos. Es decir, al inicio te va a decir tu número es del 50. ¿Por qué? Porque tenemos un rango del 1 al 100. Busca la mitad de este rango y te lo envía como número propuesto. Es decir, te va a decir 50. En caso de que tú le digas que es menor a 50, sabe que el rango va a bajar. Aquí es donde les digo que el límite superior se mueve. En caso de que sea mayor, el límite inferior es el que procede a cambiar de número. Es decir, tenemos variables cambiantes. Entonces, variables dinámicas. Entonces, bueno, si yo digo, si el usuario dice, sí, mi número es menor a 50, el rango pasa de 1 a 50. Se procede a dividir y a escoger la mitad de ese rango. En este caso, 25. Te va a preguntar, la máquina te va a preguntar, ¿es su número es 25? Y dependiendo de su respuesta, como le digo, va cambiando. Esto es lo que hace la búsqueda binaria. Propone el número exactamente que esté en la mitad del rango indicado y dependiendo de la respuesta del usuario se va descartando la mitad de las opciones restantes hasta que el rango se vaya haciendo más y más pequeño para encontrar la solución. Ok, de aquí les voy a mostrar los diagramas que yo elaboré. En este caso, este es un diagrama de flujo, es mi diagrama de funcionalidad. Escogí particularmente el diagrama de flujo porque para mí era el mejor ya que explica cómo funciona el programa de inicio a fin, paso por paso. Entonces, iniciemos el programa. Como digo, se define el límite inferior, que sería igual a 1, y se define el límite superior, que es igual a 100, porque tenemos ese rango. Y también tenemos un contador de intentos. En este caso, el intento es 0. Por lo que les dije que al utilizar la búsqueda binaria, el máximo de intentos que se van a utilizar para encontrar el número van a ser 7. No va a pasar de ahí. Ustedes pueden hacer la prueba con cualquier número, no puede pasar de siete intentos. Después, se le solicita al usuario pensar un número del 1 al 100. Como les dije, no se pide al usuario que ingrese ningún número, simplemente él lo va a tener que pensar. Se espera que el usuario presione la tecla de Enter para comenzar. El usuario presionará cuando ya haya pensado el número. Entonces, acá tenemos el límite inferior tiene que ser menor o igual que el límite superior y los intentos también tienen que ser menores a 7. Eso para evitar, como les digo, un bucle infinito. Entonces, si esto se cumple, se va a calcular la predicción, es decir, el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Como les dije, si tenemos un rango del 1 al 100,
se divide entre 2. Aquí hay un detalle que les quiero comentar. Como podrán ver, en la división nosotros simplemente utilizamos un slash. Pero en este caso necesitamos que las divisiones sean exactas, ya que en esta búsqueda del número no se tiene pensado que el usuario piense un número decimal. Es decir, no está permitido. Sería otra restricción. No está permitido que el usuario piense en un número decimal, sino que todos estos números son enteros. Entonces, para evitar que en la predicción me aparezca algún número decimal y se pierdan datos que son importantes, lo que hacemos es que utilizamos el doble slash, que en el lenguaje de Python significa hacer una división que siempre se va a redondear a un número entero. Ejemplo, tengo 21. Al dividirlo me saldría un número decimal, 10,50. En este caso no, porque como tenemos el doble slash, va a buscar la opción que redondeando salga, es decir, el 10. No va a decirte 10,50, sino que te va a arrojar el 10. Aquí, bueno, mostrará la predicción de la computadora, como les dije, dirá del 1 al 100, dirá su primer predicción sería el 50, te preguntará como usuario si el número que te está indicando es mayor, menor o es el correcto. Aquí es donde están las pistas. MA significa mayor, ME significa menor y la C es de correcto en caso de que sí haya sido ese tu número. Bueno, entonces solicita las pistas. Como les dije, como restricción se pide que el usuario ingrese o MA o ME o C. Si ingresa algo diferente a esto, eso lo veremos más después de la ejecución del código, pero si ingresa algo diferente a esto, la pista no va a ser válida. En este caso, si la pista no es válida, va a mostrar una advertencia de que tienes que ingresar exclusivamente las pistas que se te están dando. Si la pista es válida, se va a sumar un intento, ya que se procederá a, a iniciar con el bucle. Entonces, se suma un intento. Si la pista es C, entonces se muestra un mensaje de éxito, ya que, digamos, la máquina pregunta, ¿tu número es el 50? Y el usuario dice C, ¿de correcto? Es porque ese era su número. Entonces, se muestra un mensaje de éxito y se acaba con el programa. En caso de que el usuario no haya ingresado la pista C, entonces se pregunta si inició la pista MA, que significa mayor. En caso de que sí se haya ingresado la pista MA, pues se actualiza el límite inferior, que sería igual a la predicción más uno. Como les digo, si es mayor, entonces ya no se va a tener otra vez el rango, digamos, del 1 al 100. Se escogió el 50 y se dice que es mayor. El usuario nos manda la pista de que el número es mayor a 50. El límite inferior ya no va a ser uno, sino que va a ser la predicción, es decir, 50 más uno. El límite inferior va a pasar a ser 51. Entonces nuestro límite va a pasar de ser de 51 al 100. De ahí, bueno, se procedería a ejecutar el programa, como les dije, el bucle en el que se van haciendo estas preguntas. De ahí, si la pista ingresada no fue MA, entonces nos queda la otra pista, la pista ME, que significa menor. Entonces, si la pista que ingresó el usuario fue ME, entonces se actualiza el límite superior a predicción menos uno. Es decir, si te preguntó la máquina que si tu número es 50 y usted dijo que no, que es menor, entonces el límite superior va a pasar a ser 50 menos uno, 49. Y nuestro rango va a cambiar del 1 al 49. Eh, con esto, como les dije, volvería otra vez al bucle en el de preguntar las pistas y ir modificando nuestro rango. Y en caso de que no sea la pista ME, se va a mostrar un error de lógica. Y acabar el programa con esto.
De ahí acá, en el límite inferior, en el caso de que ya como les dije, como les expliqué anteriormente, no se puede pasar de 7 intentos. Si esto no se cumple, si el límite inferior no es menor o igual que el límite superior y el número de intentos no es menor a 7, es decir, digamos, tenemos un número de intento igual a 8 o un límite inferior que no es menor, sino que es mayor, entonces pasamos a la parte de no, que es donde no se adivinó el número. Aquí, como les dije, se nos va a mostrar, como les dije anteriormente, se nos va a mostrar un error de que el número solicitado está fuera del rango. Es decir, como les dije, si la persona menciona un número que tal vez 101, 200, o por molestar cambió de número a mitad del juego y dio pistas erróneas, pues se va a mostrar un error, ya que la computadora no va a lograr adivinar el número que se solicitó por pistas erróneas o porque no se está utilizando un número dentro del rango. Y si se adivinó el número, simplemente se da un mensaje de éxito. Esto es en caso de que se adivine en el último intento. Que esto puede ocurrir cuando por lo menos un número tal vez es 1. Se adivina en el intento número 7. También tenemos nuestro diagrama de arquitectura. Aquí vemos que el usuario va a tener que ingresar unas entradas. Estas entradas estarán en el módulo de entrada. Después, estas entradas pasarán a un módulo de validación de pistas para validar qué pista es la que está siendo ingresada. Después ingresan a un módulo de control de intentos en el que se verifica qué cantidad de números de intento llevamos. Después se pasa por el módulo de la búsqueda binaria, que es donde se divide nuestro rango, por eso pasan también al módulo de gestión de rangos. Y de ahí todas van al módulo de salida, que es donde la máquina genera una salida. Esta sería mi arquitectura de mi diagrama de arquitectura. De ahí, ahora vamos a proceder a ver el programa. Aquí tenemos el programa. Primero definimos las variables. Como les dije, el límite inferior de 1, el límite superior de 100. Eso es fijo porque es el rango que estamos utilizando en este momento para el juego, del 1 al 100. El número de intentos se inicializa en 0 y a la variable adivinado, que es el número adivinado, perdón, que a la variable adivinado, que es si adivinamos o no el número, si ha sido o no adivinado el número, se le otorga un valor booleano, que en este caso sería falso, porque apenas iniciando el juego, obviamente no se ha adivinado el número. Después se procede a solicitar al usuario que piense en un número. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la ejecución, pero se genera un brief en el que se le pide al usuario que piense un número del 1 al 100 y que cuando esté listo presione la tecla de Enter para comenzar. Como les digo, el usuario no tiene que ingresar el número que esté pensando. Después, aquí tenemos nuestro bucle principal, en el que tenemos lo del límite inferior menor o igual al límite superior y el número de intentos menor a 7. Esto siempre se va a validar en cada bucle, por lo que les digo, para que no se pase de 7 intentos. Se calcula la mitad del rango actual usando una división entera. Como les expliqué, se utilizan el doble slash para una división entera, para que no nos muestre valores decimales. La predicción siempre va a ser el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Como les dije, si tengo un rango del 1 al 100, se inicializa dividiendo este valor entre 2 y ya. Y tendríamos ahí nuestra mitad. Muestra la predicción de la computadora, un print que nos diría tu número es tal número, dependiendo de el cual haya predicho. Al iniciar siempre va a ser el 50. Entonces, aquí es donde nos entra el bucle de la validación de la pista. Entonces, eh, si es verdad, es decir,
Se ingresa un MA si tu número es mayor, ME si es menor o C si es correcto. Em, si es correcto, esto es porque nos verifica, en este caso, en esta parte del bucle, nos verifica si, si estamos ingresando MA, ME o C. Caso contrario, por eso dice else, se imprimirá una advertencia. Si sí ingresamos MA, ME o C, se va a sumar un intento al número de intentos que lleva la máquina para encontrar el número buscado. También dentro del bucle tenemos evaluar la pista, es decir, dependiendo lo que nosotros hayamos ingresado como usuario, tendremos un resultado diferente. Por ejemplo, si el número es correcto, pues se va a imprimir la computadora adivinó tu número y el número de intentos en el que lo adivinó. Y cambia la variable adivinado, cambia a un valor booleano true porque se ha encontrado el número. En cambio, si la pista es MA, pues el número está en la mitad superior del rango en el que estemos, entonces pasa a ser límite inferior igual a la predicción que se haya dicho más uno, eso ya le expliqué anteriormente. Y el otro caso es que si la pista es ME, entonces el número está en la mitad inferior de nuestro rango, es decir, nuestro límite superior es igual a predicción menos uno. Eso también anteriormente y ya expliqué cómo funciona. Y también dentro de este bucle, como les expliqué también anteriormente, pues se verifica que no se haya pasado del número de intentos o que el límite superior y el límite inferior sean los incorrectos. Esto como restricción para que no se caiga en un bucle infinito. Y bueno, si no se ha adivinado al pasar los 7 intentos, nos va a saltar un error de error, el número está fuera del rango solicitado. Ahora vamos a proceder a ejecutar nuestro, nuestro juego. Aquí nos dice, piensa en un número del 1 al 100. Cuando estés listo, presiona Enter para comenzar. En este caso, yo voy a escoger el 4, que yo nací el 4, entonces voy a escoger el 4. Le doy, presiono Enter para comenzar. Tu número es 50. En este caso, no es 50. Pero, ¿qué pasa si yo me equivoco y ingreso una X? Aquí me sale la advertencia que yo les dije. Nos va a salir una advertencia de debes ingresar únicamente los strings que se especificaron. En este caso, como yo tengo el número 4, nuestro número es menor. Entonces vamos a poner M de menor. Tu número es 25, la mitad de 50. En este caso, no es 25. Entonces le digo que es M. Nos dice, tu número es 12, la mitad de 25, redondeándolo a un número entero. No es 12, le digo que es menor. Tu número es 6, la mitad de 12. Le digo que no, que es menor. Me dice, tu número es 3, la mitad de 6. Nuestro rango ya está en 3 y 6. Le digo que no, que es mayor, porque en este caso obviamente el 4 es mayor que el 3. Entonces, tu número es 4. Aquí le voy a decir que correcto. La computadora adivinó tu número en 6 intentos. Como podemos ver, tenemos uno, intento 2, intento 3, intento 4, intento 5 y el primer intento que se tiene. Serían 6 intentos en total. Ahora vamos a probar en caso de que se tenga un número fuera de rango. En este caso, el 101. Escogió el número 101. Como anteriormente, presionamos Enter para comenzar. Recuerden, vamos a escoger el número 101. Voy a decir que es mayor a 50, es mayor a 75, es mayor a 88, es mayor a 94, es mayor a 97 y es mayor a 99 y es mayor a 100 porque escogimos el 101. Y aquí nos va a saltar un error. Error, el número está fuera del rango solicitado. ¿Cuántos intentos llevamos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso es que sabe que nuestro número está fuera del rango solicitado, porque como les dije, el máximo de intentos que va a hacer la máquina para encontrar el número que el usuario esté pensando va a ser 7.
sea el número que sea, dentro del rango que se está especificando, el máximo de intentos que va a hacer la computadora va a ser 7. Y bueno, este sería el juego que yo implementé. Espero que le haya gustado. Muchas gracias y que tenga un buen día, ingeniero.